Bueno, estamos nuevamente con el estudio de la palabra de Dios, de Apocalipsis capítulo 14, y habíamos ya tratado una parte, pero nos quedaba desde el verso 13 en adelante, así que vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, seguiremos después leyendo este final de Apocalipsis capítulo 14. Bueno, acá hay también una gran revelación de parte de Dios para todos los hombres. Y esa revelación es que la vida continúa. Y es algo que en el día de hoy lo tenés que aprender, y cuando llegue la gran tribulación, también podés tomarte de esto si estás enseñado por la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que dice en el verso 13: oí una voz desde el cielo. Ya no es esta religión, la otra religión, ya basta con las religiones. Tenés que ir a la palabra de Dios. Mirá a los judíos ahí con la religión, todavía siguen con la religión. ¿No lo ves ahí en los noticieros, con el gorrito, con el muro de los lamentos? Pobrecito. Y te da pena y tristeza porque esa gente muere y va a condenación. Olvídate ya de todo. Dios dice ahí: por todo el mundo predicar el Evangelio. Mateo capítulo 28 al final. Bueno, el que cree será salvo, el que no será condenado. Punto. Es la palabra del Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que estuvo en este mundo. Y ellos no la ven hasta el día de hoy, por supuesto. Y ellos van a llegar a esto, a la gran tribulación, por supuesto. A Israel, el remanente fiel, se va a dar cuenta de que estos sacerdotes que los dirigen para el infierno, los dirigen. Está bien que en el día de hoy hay judíos que se dan cuenta del Señor Jesús y lo aceptan, judío cristiano, ¿viste? No cristiano porque van a una iglesia, sino cristiano porque Dios le ha dado su Santo Espíritu. De eso también lo tenéis que separar. Entonces vemos en la palabra del Señor que oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué de aquí en adelante? Y bueno, porque acá comienza ya, viste, el diablo a marcar con el número 666. Ellos tienen que perseverar, no adorar a la bestia, no recibir el número 666 en su frente o en su mano derecha. Y bueno, van a tener que huir, van a ser perseguidos. Bueno, sabemos que Dios lo permite y también te lo hemos dicho. Es una segunda opción para que te des cuenta que la palabra de Dios no es un chiste, y que la Biblia, estos versículos de la palabra de Dios, no es alguien que lo escribió un hombre, lo escribió. No, es orden de Dios. Entonces, bueno, como toda esta gente hace 2000 años que Dios le habla y no se arrepiente, porque hoy día, que estamos en el año 2021, en mes de mayo 2021, todavía están las puertas abiertas si vos podés entrar. ¿De qué manera podés entrar? Bueno, tenés que arrepentirte de tus pecados, volverte a Dios. Bueno, en el campo, en la ciudad, nadie te está recomendando que vayas a este lugar y a otro. Los lugares no te hacen salvo. El que invoca el nombre del Señor, Romano capítulo 10, verso 13, será salvo. Invocar el nombre del Señor significa que tenés que llamarlo: Señor Jesús, clamar a Él, como dice: clama a mí, yo te responderé. Y ahí le pedís perdón por tus pecados, porque todos somos pecadores, y lo aceptás al Señor como tu Señor y Salvador. Y podés ser salvo ahora y no llegar a este extremo. Ya a este extremo, bueno, hace 2000 años que Dios le habla a la gente, y la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Pero si vos tenés fe, no es necesario. Vos vas al campo, o en tu habitación, o en tu galpón, o donde quiera que vos te encontrés, vos clamás a Dios, y si Dios está en todos lados, no necesitás venir a mí ni ir a ningún otro. Los hombres no damos el Espíritu Santo, el único que da el Espíritu Santo es Jesús.
Por eso Juan el Bautista dice, yo la verdad los he bautizado con agua, pero el que viene tras de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Punto. Ya te lo hemos dicho en Hechos capítulo 10, capítulo 11, como le dice Pedro, bueno, sin ninguna diferencia hizo entre los judíos y los gentiles, purificando sus corazones por medio de la fe. Y si Dios le dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros al principio, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Por supuesto, te estoy hablando de uno de los principales apóstoles, y ahí tenés el hombre manejando las cosas de Dios. Bueno, manejá las cosas de Dios, ¿eh? Dios maneja a sus siervos, sus predicadores, y da vida eterna. Y la vida eterna no te la da cualquiera, te la da el Señor. Te la puede dar un evangelista, un siervo de Dios que Dios le ha dado autoridad, como te lo enseña ahí en Hechos cuando Dios se le presenta a Saulo, que era un sacerdote judío, y lo tiró en tierra y le dijo, bueno, levántate porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo. Sí, tu pueblo habla mucho, los judíos, los sacerdotes, pero vos estás persiguiéndome a mí, ¿viste? Persiguiendo a Dios. Y bueno, y a él le dio autoridad para que lo saque de las tinieblas a la luz y autoridad para sacarlo del lazo del diablo, de lo cual está toda la raza humana, a el poder de Dios. Son autoridades que Dios da, por supuesto. Dios tiene quien le predique por todo el planeta Tierra. Pero lo que predican los siervos de Dios, en este caso yo también soy evangelista, sí, en Efesios capítulo 4, verso 11, te dice que Dios dio dones a los hombres. Primero apóstol, segundo profeta, tercero evangelista, cuarto pastor, quinto maestro. Bueno, yo soy evangelista. Bueno, he visto borracho, tirado en el piso, ya desahuciado por la familia. Y Dios lo levantó y le dio vida eterna y punto. Y lo único que hizo es creer y aceptar al Señor, punto. Yo no le di el Señor. Yo predico a Cristo y a este crucificado, como te dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa acá? La gente dice, uy, esto y esto. No, pará. ¿Cuántos años te va a estar predicando Dios? Hace 2000 años que te predica. 20 siglos hablándote y hermanos por todo el planeta predicando el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no será condenado. ¿Cuántas veces te va a estar llamando Dios? Bueno, ya después viene la gran tribulación, porque Dios sí o sí tiene que restaurar la tierra, también va a restaurar al remanente fiel de Israel. Y bueno, y los desiertos van a florecer, y el león comerá paja como el buey, y se acabó toda la macana del día de hoy. Entonces acá lo que ves vos, que la vida continúa, la vida no termina con la muerte, olvidate, eso es cosa del diablo, que te dice que todo termina después de la muerte. Y la pregunta inteligente que te doy a vos, que todos se creen muy inteligentes, no es que yo me cree inteligente, sino la Biblia me muestra su voluntad y los conceptos de Dios. No todo termina en el cementerio. Como yo hablaba con uno de estos religiosos, me dice, vamos, sí, si todos nos vamos a morir, que vamos, tantos problemas por tanto. Te quedas impresionado. Van a esa iglesia, tantos problemas, si todos nos vamos a morir. Ahora yo te hago una pregunta. Bueno, y si todos se van a morir, ¿y por qué el diablo quiere marcarlo? ¿Por qué el diablo compra las almas? ¿Cuánta gente hay que le vendió el alma al otro para que sea famoso? Vos, los Rolling Stones, ellos mismos te dicen que son diáconos del diablo. Y así, mucha gente te dice eso. Bueno, le da fama, le da dinero. Y ellos lo único que tienen que hacer es darle el alma, ¿viste? ¿Sí? Se la venden al que te dije. ¿Y qué pasa? Es estúpido el diablo, se hace un negocio si todo termina en el cementerio. No, no. Ahí comienza la vida. Entonces eso es lo que tenés que mirar vos, si es que tenés un dedo de frente. Y acá te lo dice el Señor en el verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, cuando está con mayúscula el Espíritu de Dios, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y descansarán porque, bueno, de aquí en adelante está hablando ya el diablo en el verso 13
empieza a perseguir a todos los que invocan el nombre del Señor. Ahí se dan cuenta que no es un chiste. Y bueno, mueren, pero sus obras con ellos siguen. Y son bienaventurados, dice el Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí que no todo termina en el cementerio, como te lo cuentan ellos. Eso ya es más primitivo que andar a pata, eso. Que te hablan así, ¿viste? Entonces lo que tenemos que entender es lo que Dios dice. Bienaventurado de aquí en adelante, está hablando del tiempo de la gran tribulación y también desde este tiempo, porque bienaventurado el que muere en el nombre del Señor. Pablo te dice ausente en el cuerpo, presente al Señor. Y Dios nos ha dado vida eterna. Y Jesús dice, Padre, yo oro por esto para que estén donde yo estoy. Y Cristo está en el cielo, para que vean la gloria que me has dado. Así que ausente en el cuerpo, presente el Señor. Ahí es cuando comienza la vida. Esto, 70, 80, 90 años, 100 años o 100, no sé, casi 60 años que vivió Abraham. Listo, acá todos mueren, ¿viste? Y la vida continúa, si no, ¿qué sentido tiene? Y la gente dice, sí, mirá, aquellos tipos hacen maldades, tienen guita y todo, y al último nosotros pasamos, pará, ya ve el final de ello, en qué termina. Entonces seguimos adelante en la palabra del Señor y vemos ahí, vamos a leer en el verso 14 de Apocalipsis 14, siguiendo adelante, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de la siega ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, nosotros vemos a través de la Escritura, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. En el verso 14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y ahí vemos al Hijo del Hombre, es decir, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La hoz en el tiempo antiguo, bueno, hace 200 años para atrás, porque todas estas cosas han cambiado ahora con las cosechadoras nuevas que hay, ¿no es cierto? Bueno. Pero antes la gente hacía un puñado, apretaba el trigo así, como un moño, y con la hoz, que sería una herramienta para cegar el trigo, que tiene un medio círculo con una empuñadura de madera, bien filosa por supuesto, y con eso cegaba el trigo, ¿viste? Porque antes se hacía todo manual los trabajos. Bueno, y ahí nos muestra al Señor Jesucristo que está para cegar la uva, hablando de la raza humana, ¿viste? La palabra del Señor dice que sale que Él pisa el lagar de Dios y sale hasta la altura de los frenos la sangre. Y uno dice, y todas esas cosas, y bueno... Ahora hay mucha importancia a todas esas cosas, pero de una manera o de otra, Dios tiene que hacer juicio y restaurar todas estas cosas. Y vas a ver más adelante que una voz del cielo dice, vení a la cena del Señor, ¿viste? Y llamó a todas las aves del cielo, ¿viste? Vení, comé, ¿viste? Carne de poderosos reyes, esto, libres, todos esos que van en contra
de la restauración de Israel, que Israel será restaurado. Por eso, ahí te das cuenta de que, o cree que el hombre es mucho, no, el hombre es su cuerpo, vos lo que ves es su cuerpo, pero adentro está el espíritu y el alma, y eso es lo importante. Por eso la muerte es una manera de decir, se cega la vida, y de esa manera las almas parten, ya sea para Dios si son de Dios, y como hemos leído en el verso 13 de este capítulo 14, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. No son bienaventurados los otros, porque los otros vienen a hacer guerra y Dios actúa, ¿viste? Y ahí va a restaurar a Israel. Por eso Israel tiene pocas luces. Y no es que estemos en contra de Israel, ya sacate esa pavada humana de la cabeza. No es que estamos en contra de Israel, sino que Israel está cometiendo el error de Abraham, quiere tener un hijo por su propia cuenta, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. En Isaac se te será llamada descendencia. Entonces Israel ahora que quiere conquistar acá, que quiere conquistar allá, y si Dios te va a dar toda la tierra, que vos sepa conquistar toda la tierra, solamente el Señor, el Todopoderoso, va a actuar. Y listo, y de Israel va a salir la autoridad para todas las naciones. Por supuesto que hay una Jerusalén celestial que ya vamos a llegar ahí en el capítulo 21, que es otra cosa. Esa es la esposa del Cordero. Israel son amigos de Dios, van a ser restaurados, no te hagas problema. Pero el Israel que gobierna ahora son unos impíos. Son los que escupieron y crucificaron al Dios de la gloria. A ver si no hay tres dioses, acá hay un Dios manifestado en tres personas, así que el mismo Altísimo. Y una vuelta el Señor se lo dijo, ¿viste? A ver si ellos la agarraban, pobrecito, ellos nunca agarran nada. Y dicen, bueno, te apiedramos no por buenas obras, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿viste? Bueno, si el que Dios santificó y envió a la tierra, ustedes dicen que es un blasfemo. Y bueno, en el Antiguo Testamento, yo dije, le dice el Señor, yo dije, vosotros sois dioses. Y ahí le mando una codificación a ellos, pero como no tienen revelación, no tienen traductor, no tienen discernimiento, yo dije, dioses soy, sobre aquello que el mismo Señor envió su palabra, es decir, aquellos hombres, ¿no es cierto?, que hablaron en el nombre del Señor. Yo dije, ¿viste? Como dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, yo no entendía nada, pobrecito. ¿Por qué? Porque miran lo que miran sus ojos. ¿Y qué ven? Un mendigo, andás a ver. Y este es el hijo del carpintero, por supuesto. Muchos me han dicho, bueno, pero si Dios hubiera venido como tiene que venir, lo hubieran recibido. Ah, claro, soy capo también. Y también el día que vos mueras y veas toda la realidad, más vale que sea el Señor, porque si no vas para abajo y se acabó la oportunidad. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Bueno, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió un ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mía en la tierra está madura. Entonces vamos a leer en la palabra del Señor, aquí en Daniel, para que vos veas. Sabemos que Israel no tiene el Nuevo Testamento, ¿viste? Ellos se guían por los libros del Antiguo Pacto. Entonces vamos a ver qué dice acá en Daniel. Bueno, en Daniel capítulo 7, verso 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Verso 11. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno,
miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo, el tiempo prefijado por Dios. Verso 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y se le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a leer en el verso 25 de Daniel 7. Y hablará palabra, hablando del anticristo, de la bestia y del falso profeta, hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo. ¿Ve? Acá aparecen 3 años y medio, otra vez de nuevo, tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Bueno, ahí vemos en las escrituras ya anunciado 600 años antes de la venida de Cristo. Bueno, ¿qué vamos a pasar qué vamos a ver pasar cuando vemos acá, también en Mateo capítulo 24, que estaba el mismo Dios de la gloria acá? Estaba el Señor acá, el Señor Jesucristo, y él mismo enseña. Los apóstoles preguntan, por ejemplo, verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Verso 3, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, acá anuncia todo, verso 14, y será predicado este evangelio en el reino del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No el fin, sino el fin del sistema perverso que existe hoy, y será restaurada toda la tierra. Pero fíjate lo que dice el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Parece que ellos no entendieron nunca nada, ¿viste? Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos cómo va cumpliéndose la palabra del Señor a través de todas las escrituras. Por eso, lo que también te muestra las escrituras para que vos no te agobies si comienza eso, no sabemos la hora, eso está en las manos de nuestro Padre, como le dijo Jesús a los discípulos, no os toca saber a vosotros las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en todo el mundo. Entonces vemos que eso está puesto en la autoridad de nuestro Padre. Cuando Él lo decida va a suceder. Pero sabemos que eso, según lo que Apocalipsis capítulo 13, dice que se le dio para actuar a autoridad 42 meses. Vos lo que tenés que entender cuando estés en ese gobierno mundial, que son 42 meses, es decir, 3 años y medio, para que pongas en la balanza con qué te quedas, si con que te dan permiso para vender o comprar,
porque recibís la marca, y vas a estar 3 años o 3 años y medio. O si rechazás la marca, no adorás a la bestia, no adorás a sus imágenes, bueno, va a tener que escapar y dar su vida, por supuesto. Ya te lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 7. Millones y millones salen de toda nación, pueblo, tribu y lengua, que ni siquiera se puede contar. Quiere decir que la gente, bueno, va a decidir, ¿en qué saco yo? Si al último, si no tenés fe, si sos un poquito inteligente, sabés que es un mal negocio tirarse contra Dios. Dios dice, ninguno se levantó contra mí y le fue bien. Eso está escrito. Ahora que es un gran negocio cambiar toda tu existencia por 3 años y medio, bueno, la gente va a dar su vida, ya te lo hemos leído, despreciaron su vida hasta la muerte, aceptaron a Dios y no se volvieron atrás, punto. Entonces vas a tener que escoger entre 3 años y medio de tribulación, algunos darán su vida. ¿Y cuál es el problema de dar su vida? Si a veces, como he visto acá, que han venido al Valle Grande a tomar mate y de vuelta han tenido un accidente y cayeron muertos ahí. Y muchas veces dicen el Valle Grande, che, pero las montañas esas, que las piedras que están, y claro, si está en un valle, flaquito, tenés un pasaje muy estrecho y tenés montañas altas. Pero resulta que después va a pisar una cáscara de banana, patinar y te desnucás en una mala caída. De tanto joder con la muerte. Tienen una joda con la muerte y el tipo se hace negocio con eso. Dios te liberó de la muerte a través de Jesucristo. Es solamente que tenés que aceptarlo al Señor. Ahora bien, también el verso 7 de Apocalipsis 13 se le permitió, en primer lugar se le dio autoridad. Es decir, que todo está bajo control, no va a creer que el diablo hace lo que se le da la gana. Dios permite eso porque la gente se queda con eso. Fíjate vos el endemoniado de Gadareno. Bueno, Dios liberó al endemoniado de Gadareno. Lo ataban con cadena y se liberaba y era agresivo. Bueno, Dios lo restauró. Yo me río, ¿viste? Yo cuando me entregué al Señor se me hizo la luz, enseguida empecé a evangelizar y en la iglesia me retaban porque yo salía a evangelizar. Me decían, pero ¿cómo salís vos a evangelizar si vos sos nuevo y si te hacen preguntas? Y si no es un concurso de preguntas y respuestas, la vida de Dios, cuando Dios te da el Espíritu empieza a caminar en vos, se cuenta que le vendiste el coche a otro y se sienta a otro y maneja el que era tu vehículo. Así pasa en la vida del ser humano, punto, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Y salís a evangelizar. Bueno, me decían, no, pero si te haces preguntas, y a mí qué me interesa las preguntas, si no un concurso de sabios, Dios dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que creer será salvo y que no será condenado. Y lo demás va a venir con el tiempo, si es que Dios te lo quiere dar. Entonces nosotros vemos todo esto, el puro todo de la mente, acá no es la mente, es el despertar de la vida de Dios, por supuesto. Entonces vemos a través de la Escritura toda esta situación. Me gusta lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, verso 18, te lo voy a leer. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Porque mucha gente dice, che, pero si hubiera venido con la autoridad que tiene que venir, la gente le recibe, oh, claro, qué capo. Vos también cuando pasás la eternidad te das cuenta que la vida continúa y ahí te vas a volver a aceptar a Cristo, es tarde, ahí vas para abajo. Entonces, claro, toda la gente, sí, no. Pedro le dice, no, si ustedes lo crucificaron, lo escupieron, sé que por ignorancia lo habéis hecho, ustedes que se creen los capos son unos ignorantes en el plano espiritual. Pero Dios ha testificado a través de todos sus profetas los padecimientos de Cristo. No era que, no, ¿sabes qué pasa? Que los judíos esperaban un Cristo. No, pará, con toda esa predicación del diablo. Predicación del diablo. En toda la escritura, te lo dice el apóstol Pedro, como te lo he leído. Te lo voy a volver a leer de nuevo, a ver si te das cuenta algún día de la pavada de los predicadores también. Hechos capítulo 3, verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer.
Toda la escritura te hablaba de que Cristo iba a morir 600 años antes. ¿Qué hizo la gente? Le escupió todo. Ellos eran los capos. Y Cristo al tercer día resucitó, se cansó de enseñarlo acá. No es que el mundo me quite la vida a mí, yo tengo poder de ponerla en la muerte y tengo poder de sacarla, al tercer día resucitaré. Bueno, y ahí lo vemos sentado, el Señor, en una nube, haciendo juicio a las naciones, es decir, cegando o vendimiando, como te lo explica la palabra de Dios. Verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del altar salió, y del lagar, perdón, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Por 1600 estadios. Un estadio son 200 metros. Así que multiplicá 1600 por 200 metros, y vas a ver que es casi un río de sangre. Vos decís, che, pero ¿cómo? ¿Cuál es tu problema? Ese problema, déjaselo a los otros. Si vos hoy día podés aceptar a Cristo. Pero lo que vos tenés en cuenta es que cuando se seca el río Éufrates, el ejército que pasa para destruir a Jerusalén son 200 millones. Yo oí su número, me dicen. Bueno, y ahí el Señor pelea contra ellos también, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Y ahí Dios va a restaurar Israel. Entonces, en el día actual, Israel, todas las armas que tiene, métetela en el bolsillo, todas las armas que tiene. Seguramente habrá otras, por la cual, como Dios no te libre, vos no te vas a librar, siempre confiando en el hombre. Ustedes hablan mucho de Jehová de los ejércitos, y es verdad, es el Dios de la guerra también, el Señor Jesucristo. Por eso te dice que va a pisar el lagar de Dios y va a salir sangre hasta la altura de los frenos de los caballos. Y los que te cuidaban, que te cuidaban. Ese que vos decís que hoy es tu amigo, ese va a ser tu peor enemigo. Bueno, que el Señor te bendiga. Y seguiremos adelante con Apocalipsis capítulo 5. Que el Señor te bendiga.